Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: «Escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: «Veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia». Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo: «El Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies». Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: «Hermanos, ¿qué debemos hacer?». Pedro contestó: «Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios». Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: «Sálvense de esta generación perversa». Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente.
y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Bueno, Hechos capítulo 2. ¿En dónde estamos parados? Bueno, la semana pasada estuvo con nosotros el pastor Sergio y hablábamos de esta primera parte donde el Espíritu Santo desciende sobre los creyentes y les aparecen estas lenguas como de fuego repartidas y empiezan a hablar en otros idiomas. Y hay judíos que vienen de fuera y escuchan a todos estos judíos dentro de Palestina hablar en sus dialectos las maravillas del Señor. Y entonces es cuando los judíos que estaban alrededor, que oían esto, empezaron a decir: no, hombre, pues están borrachos, seguramente están borrachos y por eso están haciendo eso. Y ahí es donde Pedro, el mismo Pedro que había negado al Señor unas semanas antes, pero que ahora con valentía y lleno del Espíritu Santo da este primer sermón. ¿Qué onda con esto? ¿Estaban borrachos o no, Mau? ¿Qué onda? Bueno, obviamente no estaban borrachos, ¿no? Nosotros lo sabemos desde esta parte de la historia, ¿no? Sabemos que no estaban borrachos, pero es interesante que hay dos grupos de personas, ¿no? En la multitud hay quienes están recibiendo el mensaje, están atónitos, dice ahí en los versículos anteriores, y hay otros que siento un poco como en afán de burla, no sé, como de, no, estaban borrachos, ni les hagan caso, ¿no? Pero bueno, sabemos que no estaban borrachos y además, dice, son las 9 de la mañana, ¿no? En otras versiones aclara el horario. Y dices, ¿y ese por qué sería un impedimento para que estuvieran borrachos? Hay muchos borrachos a las 9 de la mañana. Yo siempre he pensado eso de, bueno, supongo que en esa cultura, pero hoy en día hay gente borracha a las 9 también. Exacto. Pero sí, en esa cultura. Sí, entonces en la cultura no era todavía menos probable que a esa hora hubiera alguien que estuviera. Por eso la respuesta de Pedro, que hasta para nosotros nos suena un poquito chistosa, ¿no? Así de, no están borrachos porque es muy temprano. Es un poco lo que dice. Ahora, por un lado dice, no están borrachos. O sea, es como inmediatamente, a ver, no descartes esto que está sucediendo al decir, seguro están borrachos, ¿no? Me recuerdo a más adelante cuando veamos la conversión de Pablo, por ahí del siglo XIX, siglo XX, cuando en la Ilustración la gente empezó a decir, no, mira, ya no necesitamos de esos mitos y milagros y ya como humanidad superamos esas historias infantiles, ¿no? Ese empuje de la modernidad decía que la conversión del apóstol Pablo, no, era un ataque de epilepsia, ¿no? En realidad no se convirtió. Entonces me suena como a eso, ¿no? Como tratando de descartar. Pero luego Pedro dice, no solo no están borrachos, sino que esto es el cumplimiento de lo que Dios dijo. ¿Qué encuentras ahí, mi querido Mau? Bueno, un último comentario de esto de que estaban borrachos. Realmente no estaban borrachos, o sea, no tenían alcohol en su sangre, pero sí había algo diferente en ellos. Por eso a lo mejor la reacción de, tienen algo diferente. Porque sí, realmente estaban llenos, pero del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, pues Pedro empieza a hablar. Después su última intervención fue cuando negó al Señor. Y de repente aquí vemos un Pedro totalmente transformado, y es bien bonito ver cómo el Espíritu Santo estaba en él y estaba obrando en ese momento ya en su vida y a través de lo que él estaba diciendo. Y cita a Joel, ¿no? Como decíamos, la cita es Joel 2, 28 al 31 y es pues prácticamente el mismo texto, solamente le añade Pedro lleno del Espíritu Santo esta primera frase que dice en los postreros días, ¿no? Es lo que creo que no encontramos eso en Joel. Lo toma tal vez de otros profetas y dice esto, ¿no? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso me gustó mucho, ¿no? Porque nos pone ahí a todos, ¿no? En otras versiones dice sobre todo el género humano, ¿no? Entonces todos estamos ahí, todos podemos tener esta oportunidad de ser llenos de su Espíritu Santo. Oye, y eso es importante porque Pedro dice algunas cosas que por un lado está usando un lenguaje que la gente de su tiempo entendería, ¿no?
porque evidentemente conocían el Antiguo Testamento, pero siempre que aparece una cita del Antiguo Testamento en el Nuevo, a mí me ayudó mucho esto que alguna vez escuché, ¿no? Y creo que eso nos puede ayudar ahorita a profundizar un poco en ello. Decía este erudito del Nuevo Testamento, siempre que encuentras una cita del Antiguo en el Nuevo, es una manera en la que, por ejemplo, aquí Lucas, ¿no? El autor te está diciendo, querido lector, tome una pausa, vaya a ese pasaje del Antiguo Testamento, léalo detenidamente y luego regrese para ver qué conexión hay entre esa cita y Jesús. Porque Pedro está citando algo que la gente conocía, pero que probablemente el día de hoy ninguno de nosotros se levantó pensando en, Joel capítulo 2, es cierto, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y no es tampoco muchas veces nuestra cultura, a veces no conocemos de esos profetas, pero es muy importante. ¿Qué conexión hay entre ese pasaje de Joel y lo que está pasando? Porque es una explicación. Pedro está diciendo, no están borrachos. Esto es lo que dijo Joel que sucedería. ¿Qué fue lo que dijo Joel que sucedería? Bueno, que el Espíritu Santo pasaría de morar en el templo, ¿no? A morar en los creyentes, ¿no? Y empieza a decir vuestros hijos, vuestras hijas, jóvenes, ancianos, siervos, ¿no? O sea, es para todos los que hayan creído en el Señor Jesús. No, la semana pasada platicaban un poquito de las posiciones, ¿no? Del Espíritu Santo, de cómo cuando creemos en el Señor Jesús, el Espíritu Santo está en nosotros, ¿no? Pero aquí ya está hablando de una llenura completa, ¿no? También. Y pasaré, bueno, ¿tú qué piensas? Justo eso que decías, creo que en el Antiguo Testamento, pues Dios habitaba en el templo. Y ahí en Joel, el profeta Joel justo menciona eso, ¿no? Dios había prometido su presencia en medio del pueblo en el templo, pero de pronto en el capítulo 2 como que empieza a anunciar algo nuevo, que un día en el futuro, ¿no? O la frase que usa Pedro, como dices, es en los postreros días Dios derramaría su espíritu, pero ya no en el templo, no estaría limitado al templo, sino más bien como que todo su pueblo sería el templo donde Dios habitaría. Y es justo lo que está pasando ahí, ¿no? Ahora estos creyentes, la familia de Jesús, son el nuevo templo de Dios, donde Dios habita por medio de su espíritu. Y es la explicación de Pedro. Pero creo que hay una frase que conecta precisamente este momento que la mencionabas hace un ratito. Pedro dice, los postreros días. O sea, esto que Dios prometió, que Joel vio un día cuando Dios viviría entre su pueblo, ya no solo en el templo, sino en su pueblo, está pasando justo ahora. ¿No están borrachos? Esto es lo que dijo Joel. Porque Joel dijo que sucedería esto. Se oyó como confirmación. Joel dijo que esto sucedería en los postreros días. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué es esto de los postreros días? Bueno, no se trata del día de los postres, eso es seguro, ¿no? Aunque sería un buen día el día sería postrero. un buen detalle. ¿Pero qué es? ¿Qué son los postreros días? Bueno, lo que yo estudié sobre eso es que está haciendo referencia a la época después de la resurrección del Señor Jesús, ¿no? O sea, con ese evento se inauguran los postreros días y estamos hoy viviendo los postreros días. De hecho, aquí en la cita que hace de Joel está dividida como en dos partes, ¿no? Lo que se estaba cumpliendo en ese momento, que estaban siendo llenos del Espíritu Santo, del versículo 17 al 18, ¿no? Estaban siendo en ese momento llenos del Espíritu Santo todas las personas, ¿no? Que estaban Eso se estaba cumpliendo pasando ahí. en ese momento, ¿no? Pero también hay una segunda parte que es a partir del versículo 19. Daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego, ¿no? Estos eventos que sabemos que son partes de los postreros días, pero están todavía para nosotros en un futuro, ¿no? Se estarán cumpliendo en la gran tribulación, lo que conocemos como la gran tribulación. Dice un pastor, son los
fuegos artificiales apocalípticos, ¿no? Luna de sangre y estrellas cayendo y todo. Pero tiene mucho sentido lo que estás diciendo. Porque, corrígeme si me equivoco, querido Mau, para los judíos los postreros días eran un día determinado en el que Dios iba a cumplir todas sus promesas. Dios iba a traer el fin de la maldad, establecer su reino. Ellos estaban esperando ese día, anhelaban ese día, el día en que el Mesías vendría y establecería su reino. Pero de pronto, pues Roma sigue en control, a Jesús lo mataron porque no creían que era el Mesías y que estaba loco, ¿no? Y lo crucifican, y los seguidores de pronto están también reuniéndose y haciendo locuras, como hablando en otros idiomas. Entonces ahí están estos burlones diciendo, evidentemente hablo desde la perspectiva de muchos en Israel, pues están borrachos. Pero aquí está Pedro diciendo, no están borrachos. Esto es lo que dijo Joel, se está cumpliendo la promesa, y es más, los postreros días aquí están, ¿no? Han llegado. Y esos postreros días han durado hasta ahorita 2000 años, ¿no? Exacto, como que en lugar de ser solo una fecha, por decirlo así, o un evento, más bien se convirtieron en un periodo. Exacto. Entre la resurrección de Jesús, como la inauguración de ese periodo, y cuando Jesús regrese. De esto hay un pasaje que a mí me gusta mucho, es muy bello. Segundo de Pedro 3:9 dice que Dios no, lo voy a parafrasear, no me lo sé de memoria, que no retarda su promesa como algunos lo tienen, ¿no? Algo así dice, sino que Él está esperando, ¿no? Porque está extendiendo su misericordia, algo así dice, ¿no? En el pasaje. Y es bello verlo de esa manera, porque pues han sido 2000 años de pura misericordia de parte del Señor, ¿no? Él está esperando que la mayor cantidad de personas crean en Él, ¿no? Y a lo mejor por eso de repente hay días que decimos nosotros, ya quisiera que ya viniera el Señor, ¿no? Es nuestro anhelo, pero si no ha venido es porque no es que se le haya hecho tarde, sino que Él está esperando, ¿no? En su misericordia a que más gente pueda venir a Él, ¿no? A conocerlo. Eso que dices de Pedro es interesante, que el mismo Pedro que está diciendo esto aquí, ¿no? De que ha llegado los postreros días, es el mismo Pedro que estaba animando a creyentes que decían, Jesús ya se tardó, ¿no? ¿Por qué no regresa? Y lo que Pedro les dice eso es que el Señor no es que retarde su promesa, sino que aguarda que haya arrepentimiento, ¿no? Para que la gente pueda conocerle. Entonces, esos son los postreros días. Es un periodo de tiempo entre la resurrección y el regreso del Señor Jesús. Y hay características de esos postreros días. Bueno, hoy no nos da chance, pero Pablo hablaba, por ejemplo, que esos postreros días habría engañadores, habrían falsos maestros. Pero otra de esas características es esta, que Jesús, por su resurrección, inauguró estos últimos días o postreros días en donde el Espíritu de Dios habita en cada creyente, formando su familia, el templo donde Dios vive. Es una característica. Pero entonces Pedro va a explicar por qué razón los postreros días están aquí, por qué Dios cumplió la promesa de Joel, y su argumento es porque Jesús resucitó de los muertos. Y por cierto, David habló de él. Por cierto, es el que ustedes crucificaron, Jesús, el que Dios aprobó y resucitó. Entonces podrías decir que del verso número 22 al 35 es toda esta sección del sermón de Pedro donde se centra en la resurrección de Jesús. ¿A ti qué te llamó la atención de esa porción, querido Mau? Bueno, me llamó la atención varias cosas, pero versículo 22 habla de la vida de Jesús, ¿no? Dice, aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Era como la manera en que en vida el Señor Jesús comprobó, si se podría decir eso, que Él era el Mesías por las señales que Él hizo, ¿no? Y después versículo 23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, no de ustedes. Sí, ahí Pedro un poquito les dice, bueno, ustedes lo prendieron y lo mataron, ¿no? Pero, o sea, dice que estaba en el plan de Dios, ¿no? Es lo que se entiende por este pasaje.
Eh, eso me gustó. Eso que estás diciendo es bien importante acá. O sea, Jesús no apareció de la nada, ¿no? Eso es, digamos, lo que Pedro está diciendo. David habló de él, su vida demostró que era el Mesías, y la señal definitiva es que Dios lo resucitó. Exacto, versículo 23, ¿no? 23, Ajá. sí. No, 24, perdón. Al cual Dios levantó, ¿no? Suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces su vida, su muerte y su resurrección. En las tres comprobando que Él era el Mesías. Él es el Mesías. Él es aquel que Dios designó para ser el rey del mundo, ¿no? Digamos en lenguaje del Señor de los Anillos, por decirlo así, ¿no? El tercer libro, ¿no? Se llama El Retorno del Rey, ¿no? Y ese es básicamente lo que está diciendo aquí Pedro. Bueno, no del Señor de los Anillos, sino de Jesús. Este es el heredero legítimo. Este es el verdadero hijo de David. Este es el rey verdadero. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que decías. Mira su vida, su muerte, su resurrección y las profecías que había al respecto de él. Oye, David en estos dos salmos habla de Jesús, pero ¿cómo? ¿Cómo nos habla de Jesús? Porque de pronto si uno lee esos salmos siente como, bueno, aquí yo no veo que hable de Jesús, pero ¿cómo nos hablan de Jesús? Bueno, el primer salmo que cita es el Salmo 16, ¿no? Empieza versículo 25. David dice de él, ¿no? Dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, no dejarás mi alma en el Hades, ¿no? Ahí entendemos que está hablando de justamente la resurrección del Señor. En la versión que se leyó ahorita lo menciona como tumba, ¿no? Ni permitirás que tu santo vea corrupción, haciendo referencia totalmente a la resurrección. Sabemos que David murió y por ahí dice, ahí está su tumba, ¿no? Y está muerto, ¿no? Su cuerpo sí vio corrupción. Esa es como la primera prueba, ¿no? De que dice Pedro, oiga, no quiero faltar al respeto a David ni a ustedes, pero aunque David dijo que su alma no vería corrupción, o sea, que su cuerpo no se lo comerían los gusanos. Ve, ahí está, de verlo. Exacto, pues sí se murió, ¿no? Sí se lo comieron los gusanos. Entonces no está hablando de él, ¿no? Eso es. Exacto, no está hablando de él, está hablando de alguien mayor que él, ¿no? Y eso es un poco lo que hace referencia en el segundo salmo que cita más adelante. Salmo, el versículo 34, Salmo 110, y estas palabras que a lo mejor hemos escuchado muchas veces. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. O sea, ahí está hablando precisamente de Dios el Padre y de Cristo, ¿no? Está este segundo. Entonces el primero habla de la resurrección de Jesús. David no podía haber hablado de él, ¿no? Porque él murió, pero Jesús sí. En realidad a Jesús, literal como lo dice Pedro, no, su cuerpo no lo comieron los gusanos. No hubo corrupción, no hubo el proceso de desintegración de su cuerpo porque pues, la tumba está vacía, ¿no? Mientras que la de David no. Así que él es el Mesías. Y el otro es este que mencionaba. Perdón que te interrumpa, Alex. Dice en el versículo 32, y es bien bonito, ¿no? Porque dice, a Jesús resucitó Dios, de lo cual todos vosotros somos testigos, ¿no? Eso está bien padre, porque había ahí, sabemos, más de 3,000 personas, por los siguientes versículos que están en el capítulo 2. Y les dice, ustedes lo saben y son testigos y saben que el Señor resucitó, que Jesucristo resucitó. No hay evidencia de que alguien lo interrumpiera, levantara la mano. Oye, perdóname, Pedro, pero yo sí, ¿no? Ahí está su tumba. Nadie dijo nada en contra de eso, y eso es muy bello. Ni siquiera las autoridades. Ajá. Porque esto va a provocar un disturbio en Jerusalén. O sea, las autoridades podrían haber llegado, a ver, bola de charlatanes, vengan para acá. Están en el templo, además. Están en el templo. Aquí está el cuerpo de Jesús. Miren, acá está. Ya, se acabó el problema. Dice más adelante que las autoridades dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Porque aquí hay una señal notoria y no tenemos manera de probar que se equivocan, que están diciendo mentiras. Entonces, ese punto es bien cierto. Y el otro salmo es un salmo extraño
de por sí para la manera en la que David lo expresa, ¿no? Llega este momento donde David está sentado en el trono, él es el rey, pero en sus meditaciones está diciendo, dijo mi Señor a mi Señor. Es como, exacto. El metaverso de Spider-Man. Exacto. ¿Con quién está hablando David? Pero hay un solo Señor, entonces ¿cómo dijo su Señor de qué está hablando David? Es un salmo extraño. Pero este mismo salmo es el que Jesús citó cuando en Jerusalén las autoridades lo estaban cuestionando a él acerca de su autoridad como el Mesías. Él acababa de pues limpiar el templo y estaba en Jerusalén enseñando, entonces vienen a cuestionar su autoridad y cuando les contesta todas sus preguntas, él les dice, bueno, ahora yo les voy a preguntar a ustedes. A ver, ¿por qué David dice el Señor a mi Señor? ¿Con quién está hablando David? Si David si está hablando con el Señor, ¿quién es el otro Señor con el que habla? Y no le contestaron nada, no supieron responderle. Pero es justo un salmo en el que está haciendo referencia a Jesús como el Señor de David, el Mesías, el verdadero rey, ¿no? Sí, ahí platicábamos ahorita, ¿no? Hace un ratito, que estas dos palabras en el griego son las mismas, kurios, ¿no? Señor, pero en el hebreo son diferentes, ¿no? La primera es el nombre de Jehová y la segunda es Adonai. Dijo Jehová a mi Adonai, ¿no? Pero Adonai es un título que solo se usaba precisamente para el Señor. Entonces, justo es como un rompecabezas que con Jesús se resuelve. Resulta que Jesús es el Mesías y es Dios, ¿no? Entonces, Pedro llega a una conclusión en este sermón. ¿Cuál es la conclusión de Pedro? Después de decirles, miren, no están borrachos, estos son los postreros días, esto es lo que dijo Joel, Dios cumplió su promesa, aquí está su espíritu en la familia de creyentes. Y todo esto sucedió en realidad porque Jesús resucitó, porque Él es el Mesías. Es más, David habló de Él, habló de su resurrección, habló de su señorío. Entonces, ok, acaba la conclusión. ¿Cuál es la conclusión de Pedro, mi querido? Yo creo, bueno, ahí tú me dices si no estoy diciendo algo mal, pero yo creo que la conclusión y el objetivo de Pedro, lleno del Espíritu Santo, es predicar de Cristo y exponer el Evangelio, el mensaje de salvación, ¿no? Y al final vemos el resultado más adelante, cuando se compungen de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Esa es la respuesta que estaba esperando. Y creo que es la intención de todo el sermón de Pedro. No es demostrar, mira, me sé Joel 2, ¿no? De memoria. No, su intención es simplemente poner los argumentos, ¿no? En la palabra y poner los argumentos de la vida, la muerte, la resurrección del Señor y decirles, tomen una decisión. Eso me parece una gran observación. ¿Qué elementos del sermón de Pedro creo que podemos nosotros tomar, ¿no? Para seguir un ejemplo en la manera en la que él llevó al pueblo a conocer de Cristo? Uno de ellos lo mencionaste, usó la escritura, ¿no? ¿Qué otros elementos encuentras en la manera en la que Pedro abordó al pueblo que podríamos nosotros aprender de él para compartir el evangelio? ¿Qué opinas? Ok, bueno, creo que, a lo mejor no está en estos primeros versículos, sino más adelante, pero dice el versículo 41, me estoy adelantando tal vez a la siguiente semana, recibieron su palabra, ¿no? O sea, eso es creo que lo primero que nosotros como creyentes podemos hacer, ¿no? A las personas. Pedro no llegó a bibliazos, ¿no? Más bien expuso la palabra con paciencia, con mansedumbre y esperó el resultado. O sea, él puso los argumentos y esperó a que hubiera un fruto de eso. Y lo hubo, ¿no? Vemos más adelante que más de 3,000 personas se convirtieron ese día. Las mismas personas que decían que estaba borracho, ¿no? Algunos de esos seguramente creyeron ese día, ¿no? Y dijeron, ay, sí es cierto, no están borrachos, ¿no? Y creo que también es muy bonito ver a Pedro, no sé tú qué piensas, o sea, como este contraste entre el Pedro sin ser lleno del Espíritu Santo contra este Pedro hablando
con libertad, sin temor, ¿no? Había estado en el mismo lugar donde había negado al Señor tiempo atrás, ¿no? Y está ahí parado. Al principio lo dice, ¿no? Versículo 14, Pedro poniéndose en pie. O sea, muestra como ok, aquí estoy, voy a hablar de mi Señor y voy a hablar con libertad, con valor, y creo que nos demuestra completamente que estaba lleno del Espíritu Santo. Y la semana pasada igual lo comentaban un poquito, ¿no? O sea, sin este discurso, sin este capítulo, no entenderíamos mucho qué pasa, ¿no? Entre lo que está antes y lo que está después, porque vemos a una persona, a uno de sus discípulos llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y hablando sobre el Señor Jesús y predicando el Evangelio. Qué padre, me encantó eso. Entonces, número 1, un Pedro transformado por el Espíritu, ¿no? Número 2, expone su palabra. Número 3, espera los resultados de parte del Señor. Creo que es una buena guía para nosotros, para animarnos a compartir. A lo mejor no nos vamos a parar en la plaza, ¿no? Con los borrachos. Bueno, sí hay que predicarle también a los borrachos, ¿verdad? Pero me refiero a lo mejor no es una situación así en la que vamos a estar varones hermanos o algo así. Pero sí podemos todos los días pedir al Señor que nos dé su Espíritu y que podamos hablar de su palabra y esperar de Él el fruto. Así que antes de ir a la conclusión, tenemos un video de la semana. Vamos a ver este video y regresamos en un momento más. Pues al final del sermón de Pedro da esta conclusión en el verso 36. Sepa pues ciertísimamente, oh casa de Israel, que a Jesús, al que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y viene esta respuesta que mencionabas: se compungieron de corazón, se quebrantaron y hicieron la pregunta correcta: ¿qué tenemos que hacer, no? ¿Qué debemos hacer si Jesús es el Mesías y Dios le ha declarado el Rey? ¿Qué hacemos? Entonces Pedro les dice que deben creer en el Señor Jesús, deben identificarse públicamente con Él, que eso es bautizarse, y confiar en el mensaje del perdón de pecados, y entonces recibirían este regalo del Espíritu. Y así fue como nació la iglesia, más de 3,000 personas, y creo que es interesante notar este mensaje de la resurrección, del arrepentimiento, del perdón de pecados. Entonces, creo que son los elementos que deben incluirse en el mensaje cuando predicamos, que Jesús en verdad resucitó, que en Él hay perdón de pecados, y animar a la gente a, no es a simpatizar con el mensaje de Jesús, ¿no? O estar de acuerdo con el mensaje de Jesús meramente, sino arrepentirse e identificarse con Él como su Señor y su Salvador. Esa es la promesa. Aquel que se identifica públicamente con Jesús como el Señor es quien recibe salvación y vida. Así que queremos animarte, que a lo mejor estás por ahí y has escuchado de Jesús y te agradan las enseñanzas acerca de la Biblia, animarte a que no te quedes ahí. El Señor te invita a que le conozcas, a que te arrepientas y que recibas el perdón de pecados y la vida eterna, el regalo de su Espíritu. ¿Qué tienes que hacer? Como dijo Pedro: cree en Jesús como el Señor, identifícate con Él al entregarle tu vida, y Él va a transformar tu corazón y darte el perdón de pecados. Pues bien, ¿qué te parece si pasamos a la sección de preguntas y respuestas? Pero antes de eso, ¿les parece si hacemos una pequeña oración?
Señor, gracias por este mensaje que hemos recibido y porque hemos creído en ti a través de que tú te has revelado en nuestras vidas por medio de tu Espíritu. Y si hoy alguien necesita eso, Señor, confiar en ti, permítele que lo pueda hacer, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, varias de las preguntas que hay algunas rezagadas aquí, hay algunas nuevas. ¿Estás listo, Mau? Listo nunca. Dicen que Pero bueno. tú eres el que más responde rápidamente, el respondedor más rápido del oeste. Ahí va, la primera pregunta. Vamos a tratar de responder en 2 minutos cada una de estas preguntas, ¿ok? Dice, ¿qué es denuedo? ¿Qué sería denuedo, mi querido Mau? No tengo ahorita de memoria la palabra original, pero el concepto tiene que ver con libertad, ¿no? De repente creo que pasa, nos ha pasado yo creo que a todos, cuando queremos hablar del Señor, ¿no? De repente nos puede dar pena o ay, ¿cómo le voy a hablar a mi jefe sobre el evangelio, ¿no? Y hay cosas que te limitan esa libertad. Y el denuedo es hablar con libertad, sin que realmente no te importe, ¿no? Nada más que hablar sobre eso. Libertad para hablar, me encantó. Eso es denuedo. Y eso es lo que da el Espíritu. Nos da la libertad de hablar con valentía. Muy bien, aquí hay otra. Esta está más complicada. ¿Fue Saúl salvo o no por consultar a una adivina? Pues adivinen qué. ¿Cómo dicen? Creo que en francés es betois. Veto a saber, quién sabe. No, en serio. La verdad es que no lo sabemos. Hay comentaristas que dicen que es muy probable que Saúl estuviera lejos de la presencia de Dios. Hay otros comentaristas que están a favor de que en su misericordia y al ser parte del pueblo, bueno, en fin, no lo sabemos. ¿Tú qué opinas, Mau? Betois. Okay. Sí, porque hay quienes dicen que porque fue lleno del Espíritu Santo, ¿no? Al principio de su reinado, pero sí, ya nos enteraremos allá, ¿no? Ay, Saúl, estás acá. Yo pensé que no venías. Y ahí está. Exacto, dice a Chuck Smith, me parece que es Chuck Smith el que dice, cuando estemos en la presencia del Señor, en primera nos vamos a asombrar por los que creíamos que iban a estar y no están. Nos vamos a asombrar de los que no creíamos que iban a estar y están ahí. Pero sobre todo nos vamos a asombrar de estar ahí. Es lo que nos va más a asombrar, ¿no? Que el Señor en su gracia nos permite estar delante de Él. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre Señor y Mesías? ¿Qué piensas, Mau? ¿Alguna diferencia entre estos dos conceptos? O sea, como palabras son dos cosas diferentes, sí, en cierta son manera. Cosas diferentes, porque curios, bueno, se refiere a como Señor, ¿no? Es una expresión de respeto, ¿no? Y Mesías es, corrígeme, Alex, si digo algo mal, pero tiene más que ver con la misión del Señor Jesús de salvar, ¿no? Tiene que ver con eso, con un Salvador. Entonces, son dos conceptos diferentes, pero al final el Señor Jesús es las dos, porque es nuestro, ahí lo dicen, ¿no? En el pasaje, es nuestro Señor y nuestro Cristo, es nuestro curios, a quien le debemos respeto por lo que Él hizo, ¿no? Pero también es nuestro Mesías, nuestro Redentor, nuestro Salvador, ¿no? Sí, la palabra Mesías simplemente significa ungido, ¿no? De hecho, Cristo es la transliteración al griego de la palabra Mesías. Y porque en el Antiguo Testamento los reyes, los profetas o alguna persona con alguna misión especial pues eran ungidos con aceite como una señal de autoridad o de elección. Y cuando la Biblia llama a Jesús el Mesías, bueno, está haciendo referencia a la historia del Antiguo Testamento, a la promesa de un rey que vendría del linaje de David, que es una manera muy
hebrea de decir el elegido, por decirlo así. Jesús es el prometido, el Salvador prometido. Este es, no hay otro, es el único, es el Rey. Entonces, ¿cómo lo dices? Jesús es nuestro Rey y nuestro Salvador prometido. Bien, ¿podrían dar algunos ejemplos de dones espirituales? ¿Algunos ejemplos de algunos dones espirituales? Bueno, Romanos 12, 1 Corintios 12 también, y Efesios, si mal no recuerdo, 4. Efesios 4, Efesios los 4. ministerios, ¿no? Habla de ministerios, ¿no? Habla de 1 Corintios, Romanos, habla justamente de dones espirituales, ¿no? Romanos 12. Bueno, no sé si que lo busquen, los damos. No, está bien. Sí. Hay esas tres listas, ¿no? Nosotros acá en Semilla creemos que estas tres listas de los ministerios, los dones y las operaciones del Espíritu aparecen mencionadas ahí en Efesios, en Romanos y en Corintios. Corintios nos da como un pequeño bosquejo natural en donde habla de la diversidad de operaciones, la diversidad de dones y de ministerios, pero que el Señor es el mismo que reparte a cada uno como Él quiere. Y en Semilla particularmente creemos que los dones espirituales, aunque en Corintios menciona esta lista de dones, creemos que esa lista encaja bien en el perfil de lo que llamamos las operaciones del Espíritu o los energemas. Son operaciones del Espíritu que Él reparte en la iglesia como Él quiere, en el momento que Él quiere. Y los ministerios, pues, tienen que ver con estos oficios que Dios da a ciertas personas para equipar a la iglesia para poder servir a Dios. Como en Efesios aparecen esos ministerios que son los apóstoles, los evangelistas, los pastores. Y luego en Romanos viene esta lista de dones que son capacidades que Dios da, pero que tenemos la labor de desarrollar, ¿no? Entonces sí, hay una lista ahí en Romanos, hay algunos dones, no creo que sea una lista exhaustiva, pero algunos que menciona ahí son enseñanza, exhortación, servicio, ¿no? Fe, profecía, sí, profecía, servir. ¿Qué sería, por ejemplo, el don de servicio? Yo sé que todos estamos llamados a servir, pero ¿cómo verías tú el don de servicio? Yo creo que sí es una capacidad que el Señor te da por medio de su Espíritu para mostrar amor a otros por medio de servirles, ¿no? Y creo que específicamente es para la iglesia, ¿no? Porque también, no recuerdo si es ahí mismo en Romanos, pero menciona que es para la edificación de la iglesia, ¿no? O si sea en 1 Corintios, no lo tengo ahorita fresco, pero justamente habla de eso, ¿no? De servir a tus hermanos, amor, o sea, eso, que la iglesia pueda crecer, suplir las necesidades de los santos, dice aquí, ¿no? Romanos 12, compartiendo para las necesidades de los santos, ¿no? Entonces, yo escuché un ejemplo que en Semilla usamos mucho, no sé si ¿te ha tocado escuchar este ejemplo de los dones espirituales? Creo que eso puede ayudar un poquito a animarles a descubrir su don. Pero imaginemos a una niña, ¿recuerdas este ejemplo? A una niña que está con un vaso de agua y va a bajar las escaleras, ¿ok? Va a bajar unas escaleras. Entonces la niña se tropieza, se cae y aparte rompe el vaso, ¿ok? Si te acercaras a la niña y tu primera reacción sería agarrar a la niña y explicarle: mira, hija, no puedes bajar las escaleras así con un vaso. Mira, la gravedad, tu peso, tienes que agarrarte del barandal. Mira, te voy a enseñar cómo. Ok, tienes un don de enseñanza, ¿no? Si tu primera reacción sería agarrar una escoba y empezar a barrer los vidrios, bueno, tienes un don de servicio. Si tu primera reacción sería abrazar a la niña y llorar con ella, ¿no? Decirle: no te preocupes, todo va a estar bien. Mira, te voy a enseñar, ¿no? Voy a bajar contigo las escaleras. Tienes un don de exhortar, ¿no? Si tu primera reacción sería: ¿quién construyó estas escaleras así? A ver, tú, ayúdame, vamos a...
sería un don de liderazgo, de presidir, ¿no? Si tu primera reacción sería, no se preocupen, a ver, ¿cuánto es del vaso? Vamos a comprar otro y vamos a comprar unos curitas para la niña, ¿okay? Sería un don de dar, ¿no? Entonces es como un ejemplo para identificar. Quizás el de profecía sería, se los dije, les dije que esta escalera, si estaba aquí, sin barandal, ¿okay?, se iba a caer alguien, se los dije, ¿no? Podría ser. Las mamás tienen don de profecía, seguro. Okay, ¿tú estarías de acuerdo con ese ejemplo? Sí, totalmente. Ok. Muy bien, vamos a El otra. famoso te lo dije, ¿no? El famoso te lo dije. Vamos a otra de las preguntas. Okay, aquí hay varias. Permítanme. Ahí está. ¿Por qué dice que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu hay libertad? ¿Recuerdas este pasaje de Corintios? ¿En qué sentido se compara al Señor con el Espíritu? Un poquito explicamos eso la semana que estuviste acá y lo hemos explicado otras semanas, pero ¿por qué se identifica al Señor con el Espíritu? Híjole. O sea, la palabra dice que Él es espíritu, ¿no? Es en Juan, ¿no? También cuando habla de los verdaderos adoradores, ¿no? En Juan 4. Y creo que esa es su naturaleza, ¿no? O sea, Él se apartó un poco de esa naturaleza para ser una persona durante el tiempo que estuvo aquí, ¿no? Pero su naturaleza es esa, o sea, es espíritu, ¿no? Aparte, bueno, que no hay que imaginar con espíritu a un fantasma, ¿verdad? Ajá, De pronto nos llega eso a la mente. Pero con espíritu tiene que ver con que no es visible como la carne, digamos. Pero no es lo opuesto a lo material, ¿no? Sino más bien con espíritu tiene que ver con que Dios es de diferente naturaleza, ¿no? A nosotros. Ahora, en 2 Corintios nos dice que el Señor es el Espíritu como una manera de demostrar que el mismo Señor Jesús es Dios, así como el Espíritu también es Dios, ¿no? Entonces, en ocasiones se habla de el Espíritu Santo como una persona, en ocasiones se habla de Jesús del Espíritu como el Espíritu de Cristo. Entonces creo que tiene que ver también con la Trinidad. Muy bien, otra pregunta. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja Hechos 5 del 1 al 2? ¿Me ayudas a leerlo, querido Mau? Claro que sí. Hechos 5, sí me escucho, del 1 al 2, por cierto. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Qué pasaje tan complicado. Sí. Vamos a llegar a él, entonces no se preocupen, lo vamos a explicar a más detalle. Pero yo pensaría, corrígeme Mau, ¿qué piensas de esto? Yo pensaría así, que ese pasaje está mostrando cómo la iglesia no era perfecta, había presiones externas como la persecución, también había estas tentaciones internas, ¿no? En el contexto del pasaje, es el pasaje donde mucha gente que tiene varios terrenos están donando los terrenos, poniendo a los pies de los apóstoles para suplir las necesidades de varios de los creyentes que estaban pasando por una dificultad económica. Y Bernabé es uno de esos hombres que sirvió de esa manera. Y como que Ananías y Zafira quieren reconocimiento, así como Bernabé querían reconocimiento, y se les ocurre este genial plan de aparentar que vendieron todas más bien,
aparentar que estaban dando todo el dinero de las propiedades que habían vendido, pero en realidad se quedaron con una parte y querían reconocimiento. Entonces, el problema es que Pedro les dice: ¿por qué quieres engañar a Dios? ¿No? ¿Por qué quieres mentirle al Espíritu? Y Dios, como uno de esos momentos en la historia donde decide intervenir para dejar muy claro que no hay que jugar con esas cosas, ¡pac!, caen muertos, ¿no? ¿Qué piensas de eso, mi querido Mau? Bueno, justo hablabas de Bernabé, ¿no? Dice que su nombre era José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, o sea, era un apodo. Y dice aquí que traducido es hijo de consolación. O sea, Ananías y Zafira dijeron: está padre ese tipo de apodos, ¿no? Suena padre. Entonces también queremos un apodo así, muy espiritual. Y totalmente, o sea, quisieron engañar a Pedro, a la iglesia, pero sobre todo dice aquí al Señor, ¿no? Y dice, o sea, era tu terreno, era tu heredad, era tuya, no tenías la obligación de venderla. En ninguna parte aquí en Hechos, seguramente se verá la siguiente semana, no dice que era obligatorio que todos vinieran y pusieran sus propiedades o sus cosas para la iglesia. Dice que lo hacían de corazón, con este corazón sincero de ayudar a los demás. En ningún lado dice que era obligatorio, y aquí justamente vemos eso. Dice, la heredad era tuya, si no la vendías seguía siendo tuya y no pasaba nada, ¿no? Pero ellos justamente en esta como orgullo, no sé, soberbia, de decir: yo quiero también que me vean bonito, que vean que yo soy muy cristiano, voy a venderla, voy a decir que costó tanto y les voy a dar eso y me quedo una partecita, ¿no? A lo mejor nosotros lo escuchamos y decimos: ¡ay, está muy fuerte! No suena tan grave, ¿no? Pero creo que también Dios estaba en este momento, pues como que son los primeros días de la iglesia y está poniendo como orden, ¿no? Las reglas son estas: no quieras engañarme, ¿no? Sí, es uno de esos momentos en la historia. No siempre Dios obra así, pero hay momentos donde Dios permite que suceda algo que trae sobriedad a la iglesia, ¿no? Son como esos momentos donde si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? O sea, ten cuidado con el orgullo, ten cuidado con tratar de buscar algo para ti de la iglesia, y es un momento así de sobriedad, ¿no? Pero Dios es bueno y la iglesia sigue creciendo, y ni las luchas externas ni las luchas internas pararon la obra de la iglesia. Y aquí también muchas veces se hace la misma pregunta que con Saúl, ¿no? ¿Eran creyentes realmente o no? También, ¿no? También he escuchado mucho esta pregunta. Y aquí en ningún lado dice que no fueran creyentes, ¿no? O sea, salvos es posible que hayan sido, ¿no? Sí, es independiente. Quizás somos pecadores, ¿no? Sí, quizás simplemente Dios dijo: me los llevo a casita, así mato 2 pájaros de un tiro, ¿no? La iglesia aprende y estos me los llevo antes de que continúen causando un daño, ¿no? Oh, ok, momento de sobriedad. Muy bien. Ok, creo que hemos cubierto las que nos han escrito especialmente el día de hoy. Déjame buscar una de las que son más viejitas. Ok, un poquito esta la contestamos. ¿Qué opinión tienen ustedes de la luna de sangre? ¿Qué significa? Lo decías hace un momento atrás. Tiene que ver con cuando Dios traiga lo que se conoce como el día del Señor, cuando Dios traiga su juicio sobre el mundo, y lo explica Joel y los profetas a través de este lenguaje apocalíptico, ¿no? De cómo Dios va a juzgar el mundo. Pero creo, no sé qué te parezca, evidentemente como que de aquí a veces en nuestra manera medio hollywoodense, ¿no?, de interpretar la Biblia, de pronto tomamos estos pasajes, los sacamos de contexto y empezamos como a interpretar ciertas cosas o fenómenos que pasan en el mundo como: mira, el fin del mundo, ¿no? Cuando en realidad está hablando de un momento específico que no se ha cumplido
y que cuando el Señor regrese, bueno, va sí, a traer una nueva creación. Pero ¿qué piensas de este tipo de señales? Yo pienso que suena como a título, así como a título de canción de rock, ¿no? Así, La luna de sangre, así como de Pink Floyd tiene una canción, ¿no? The Dark Side of the Moon, algo así me suena. Pero, a ver, también, ¿qué no es? Porque entiendo, digo, no sé mucho de astronomía, pero es un fenómeno, es un tipo de eclipse que pasa constantemente, ¿no? Esta luna roja que de repente, y así se le llama, la luna de sangre, ¿no? Y entonces dicen, es el final del mundo, ya se va a acabar, ¿no? Pero es algo que incluso se puede predecir. Y este evento es diferente a eso, ¿no? Porque justo también en este pasaje en Apocalipsis habla del sol también que perderá su brillo y la luna, ¿no? Y pone varios fenómenos de este tipo naturales que no los podemos predecir, ni siquiera con las herramientas que existen hoy en día. Un eclipse de luna de sangre, como lo conocemos hoy, como seguramente lo hemos visto, sí es predecible. Y sabemos, digo, yo no sé, pero a lo mejor se sabe cuándo va a ser el siguiente. Este evento es totalmente distinto a eso, ¿no? Y diste ahí en el clavo algo muy importante. Este tipo de lenguaje profético no se nos dio para examinar las estrellas y buscar una luna de sangre, que es como comúnmente lo que hacemos, ¿no? Hay de pronto, ¿se acuerdan cuando tembló y hubo estas luces en el cielo por un fenómeno meteorológico? Y de pronto decían, el fin del mundo viene el Señor, ¿no? Pero más bien lo que Joel está diciendo es que cuando regrese el Señor va a ser tan impactante que va a sacudir a la creación, ¿no? Hasta la luna va a ser de sangre y hasta el sol perderá su brillo, pero no está específicamente ahí como para que andemos observando las estrellas, sino más bien para que estemos atentos a su obra en el mundo, ¿no? Que es muy, muy diferente. Entonces, descansen. No, Sí, no. o sea, el Señor nos llama a estar preparados, ¿no? Hay varias parábolas que menciona el Señor de estar listos, ¿no? Pero no por lo que está pasando en los astros, ¿no? O sea, ya está de sangre, ya me voy a portar bien, ¿no? Ya, porque el Señor está cerca, ¿no? Eso es algo que debemos estar preparados siempre los creyentes, ¿no? No estar esperando eso. Y sí es interesante que ese fenómeno particularmente es lo que menciona Apocalipsis 6, ya durante la gran tribulación, que el día de hoy no sabemos cuándo vaya a suceder, ¿no? Es similar a esto de los rumores de guerra, ¿no? Es que ahora hay rumores de guerra. Es que en realidad siempre ha habido rumores de guerra. Simplemente Jesús apunta a que la maldad irá incrementándose, el mundo se irá deteriorando y el Señor volverá en algún momento. Pero como lo dices, esto se nos dio más bien para poner nuestros ojos en Jesús, ¿no? En lugar de quizás estar atentos a la luna de sangre, más bien el Señor quiere que estemos atentos a Jesús, es el Cristo, es el Mesías. Y tener nuestra esperanza en Él completamente. Pues muy bien, llegamos al final de la sobremesa del día de hoy. ¿Qué les parece si terminamos con una oración? Alabamos al Señor. Y recuerda que puedes estar mandándonos tus preguntas a lo largo de la semana. Ya la mayoría se nos agotaron. Bueno, hay varias ahí, pero yo creo que la siguiente semana vamos a sacar con una lista especial, nada más para tener esas preguntas listas y responder a las que faltan. Gracias, Mau, por estar acá con nosotros y animarte. Gracias, Alex. Gracias por la invitación. Pues oramos para que no haya lunas de sangre próxima. No es cierto. Vamos a orar para dar gracias al Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos regalas para estar juntos, para poder aprender de tu palabra juntos. Gracias, Señor, porque tú nos has rescatado, porque tú has prometido un día establecer ese reino de justicia y paz. Pero más, Señor, que como decíamos hace un momento atrás, más que estar alarmados por lo que pasa en el mundo, ayúdanos a poner nuestra esperanza en Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, nuestro Salvador. Y te damos gracias por tu amor. Nos ponemos en tus manos esta noche y gracias, Señor, porque la tumba está vacía, todo ha cambiado, nuestra historia ha cambiado. Y gracias, Señor, porque esa es nuestra gran esperanza el día de hoy. Amén.